A ver, Alejandro, decía yo y platicaba que eh, hay que ver este tema del quinto aniversario desde, a mí me parece que tiene que verse desde dos perspectivas muy contrarias y muy extremas. Por un lado, desde la visión de la esperanza, de la alegría, de la felicidad que trajo el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y por el otro lado, lo que se empezó a realizar, las conspiraciones y la conspiración que empezó a echarse a andar desde la derecha económica, política y desde la expresión del crimen organizado también. Son como dos visiones muy contrarias, muy extremas de lo que sentimos los que estábamos por la transformación y de los que sintieron, los que se les veían cómo les arrebatábamos el país de manera pacífica, de manera contundente, de manera, diría yo, abrumadora, monstruosa, y déjenme ocupar la palabra monstruosa para poder describir lo potente que fue el triunfo del presidente López Obrador. Y desde ese momento íbamos a tener nuevamente la visión de dos países, los que iban a anhelar regresar a la corrupción, a los masacres, a los asesinatos, a los privilegios, y los que íbamos a defender que el país fuera un país para todos, un país en donde, bueno, para todos, pero poniendo el énfasis en que primero iban a ser los pobres. ¿Cómo ves esta visión ante el triunfo del presidente López Obrador en estas dos vías, mi querido Alejandro? Sí, creo que como bien dices, el 2018 pues es sin duda un punto de quiebra en la historia de México, en la historia reciente de la nación. Es un punto en el que por la vía pacífica se conquista el poder, se conquista la presidencia de la República, muchas gubernaturas, congresos locales, se logra la mayoría en el Congreso Federal. Realmente ha sido el crecimiento más rápido que ha tenido un partido, un movimiento en la historia de nuestro país. En la primera elección en la que Morena participa, pues es en 2015. Esto no quiere decir que la cuarta transformación haya comenzado en 2018. Creo que, como te digo, es un proceso que inicia formalmente al llegar a la presidencia. En 2018 es ahí donde se cristalizan muchos de los procesos que se dieron. Yo lo situaría incluso desde los 60s y 70s con los movimientos sociales que había en nuestro país y que eran reprimidos constantemente por el régimen priista. Recientemente, con los últimos gobiernos en la etapa neoliberal, y que poco a poco se iban ganando ciertos espacios en congresos locales, en el Congreso Federal, pero realmente se veía muy lejana la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, con quien pues encabezaba desde ese entonces, desde 2006, el movimiento de regeneración nacional, ¿no? Que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se negó al país, se negó a México por cerca de 12 años este triunfo, cuando en 2006 se roba la presidencia de la República Felipe Calderón. Tuvimos la guerra contra el narcotráfico, tuvimos el sexenio de Enrique Peña Nieto, y pues es hasta 2018 que, a pesar del fraude, y esto creo que hay que dejarlo claro en este balance de los 5 años desde aquel 1 de julio del 2018, que se logra la victoria no gracias al Instituto Nacional Electoral que tenía Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Edmundo Jacobo, ¿no? Este INE que estaba al servicio, era un grupo que estaba al servicio de la oligarquía y que no pudo detener el triunfo popular que llevaba al frente a Andrés Manuel López Obrador para que ganara la presidencia de la República. Tuvo que ser con una participación masiva, con una votación masiva, más de 30 millones de votos que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente más votado de la historia, con un 53% que tuvo de ventaja frente a sus dos competidores, en ese entonces todavía formalmente divididos, el PRI y el PAN. Y bueno, creo que fue incluso un shock para la misma oposición mexicana, que no esperaba perder el poder de esa forma. No solamente se logró la alternancia real a nivel de la presidencia de la República, sino que se terminó con cacicazgos históricos a nivel local, a nivel de gubernaturas. Veíamos el caso muy escandaloso previo a 2018 de Veracruz, con Duarte, con los Yunes, y se rompe ese cacicazgo en muchos municipios en donde habían gobernado por décadas las mismas familias y los mismos grupos políticos. Morena, con esta ola de 2018, pues llega a irrumpir en la historia del país. Pero a partir de ese año, pues
la vida nacional pues se ha transformado por completo, porque creo que una de las principales características de este proceso ha sido la politización más rápida que hemos visto también en la historia reciente, en donde todo comienza a discutirse a partir de 2018, el ejercicio de las mañaneras que pone en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hace que la agenda pública, la agenda política, y no solamente la agenda política, sino pues cuando se dan temas de salud, también en salud y en otros aspectos, la marcara realmente la cuarta transformación y que la agenda política estuviera marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con este instrumento que viene además a hacerle contrapeso a los poderes mediáticos que todavía siguen dominados de forma hegemónica por los grandes medios, por las grandes corporaciones, pero pues es con este instrumento de comunicación del presidente que empieza a haber un debate un poco más parejo entre la representación popular que él tiene, entre el movimiento y estos grandes poderes que no han dejado de atacar al presidente López Obrador y que incluso han aprovechado los momentos de crisis, de adversidad, como lo fue la pandemia, para golpetear y poner en marcha una estrategia de golpismo y de desestabilización al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo yo que algo que no puede quedar de lado en este balance, sin duda, es la pandemia, cómo la pandemia viene también a cambiar mucho del plan original que se tenía de gobierno, de alcances de la cuarta transformación, y es que cómo a pesar de esta pandemia, pues se logran terminar ya al quinto año de gobierno, pues muchos de los proyectos que tenía en mente el presidente López Obrador están en marcha, los programas del bienestar que eran ejes desde su campaña, como la pensión de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, becas para jóvenes, que pues han sido los pilares de este estado de bienestar que la cuarta transformación busca consolidar en México. Y además, pues esta gestión de la pandemia se caracterizó pues justamente por no endeudar al país, por resistir, a lograr que la economía mexicana resistiera cuando en un contexto global, pues lo que apostaron la mayoría de los países fue precisamente aplicar la receta neoliberal de cargar esta crisis a las mayorías, a las y los trabajadores, a quienes pagan impuestos, y pues en México logró salirse de esta crisis apenas hasta en el 2021, pues de manera favorable, cuando se tiene una elección intermedia que también hay que decirlo, viene a plantear la importancia de mantener la unidad del proyecto de la cuarta transformación, pero también de cómo afectó en muchos territorios el fenómeno de la pandemia y otras situaciones locales que hicieron pues ganar nuevos estados, pero sí perder algunos espacios en el Congreso Federal. Yo creo que de 2021, que fue el último proceso electoral federal, a 2024, que ya será pues dentro de menos de un año, en 11 meses, también muchas cosas han cambiado y la crisis que vino a generar la pandemia a mitad o a principios del sexenio del presidente López Obrador, pues ya comienza a pasar ese efecto, comienza a seguirse fortaleciendo. Lo vimos sin duda este año en la victoria del Estado de México y que creo que pues ya marca una ruta muy clara rumbo a 2024 de la consolidación de este proceso de transformación.